Es uno de los profetas menores. Y vamos a considerar Ageo capítulo 1, del versículo 6 al 11. Ageo capítulo 1, del versículo 6 al 11. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dios añada bendición a su santa palabra. Señor, gracias por tu palabra es verdad. Señor, ministra nuestros corazones y permite, Señor, que podamos atesorarla, Padre, de manera especial. Padre, permite que podamos usarla para hacer una diferencia, Señor, en nuestra vida y ser mejores creyentes y soldados de tu ejército, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén, amén. Pueden sentarse. Ay, qué palabra tan dura, ¿verdad que sí? Eso como que suena fuerte. Tanto tú me puedes proyectar a Ageo aquí en la pantalla. Digo, no a don Ageo. Ageo está muerto hace muchos años. Pero Ageo, capítulo 1, y vamos para que usted, porque lo estoy leyendo solamente del verso 6 en adelante, tal vez usted tenga, si te vas a la palabra, no cierres la Biblia, y mira desde el principio. Yo le voy a hablar un poquito de quién es Ageo y por qué el Señor lo utiliza para hablar esta palabra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado cautivo por 70 años, y lo que lo llevó cautivo por 70 años fue la idolatría y el pecado. Porque cuando hay idolatría y pecado, nosotros somos esclavos. Porque la idolatría y el pecado te lleva a la esclavitud. Y el pueblo de Israel, específicamente la tribu de Judá, porque ya de Judá y de Benjamín, las otras 10 habían sido dispersas por la misma razón y habían sido llevados cautivos por los asirios. A la tribu de Judá Dios le había hablado repetidas veces y le había dicho que si se apartaban de su pecado, ellos no tenían que correr la misma suerte de sus hermanos. Mas sin embargo, ellos siguieron siendo idólatras y llegan al cautiverio, y estar en cautiverio por 70 años. Pero la misericordia de Jehová nunca se aparta de sus hijos. De sus hijos. Nunca se aparta de sus hijos. Y dice la palabra del Señor que si 7 veces cayera, ¿quién? El justo. 7 veces Jehová lo levanta. Y por el pueblo de Israel, muchas veces el pueblo de Israel se cayó y Jehová lo levantó. Se cayó y Jehová lo levantó. Pero llegó un momento en que su pecado lo llevó a ser cautivo. Y durante el cautiverio estuvieron, Ageo capítulo 1. Just can you project the whole chapter, please? Thank you. Y por su pecado quedaron cautivos 70 años, pero había, aún en el cautiverio, a veces nosotros nos buscamos situaciones, pero aún ahí la promesa de
Dios siempre te alcanza. Y la promesa de Dios había sido que ellos iban a regresar otra vez a su tierra. Y Jehová lo cumplió. Había hombres como Daniel preocupados porque qué iba a pasar con el pueblo de Israel. El profeta Daniel inquiría ante de la presencia de Jehová, y Jehová le dijo: ellos van a regresar. Y créeme que lo que Dios te promete, Él lo va a hacer. No importa cuánto tiempo tome, Él lo va a hacer. Si la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, yo me apropio de esa promesa, y toda mi casa va a ser salva. ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo no sé, pero Dios lo sabe. ¿Y qué pasa? Vuelve y regresa el pueblo de Israel a su tierra. Dios, a pesar de los años, había mantenido aquella tierra allí para ellos. Y Dios levantó un gobernador en Babilonia, que out of nowhere le dijo: se pueden ir a su tierra. Los dejó ir, los dejó entrar otra vez a Israel, a la tierra que Jehová Dios les había dado. Pero ¿qué pasó cuando fueron libertados del cautiverio? Para hacer la historia larga corta, se la voy a decir cortita, porque ya mismito nos vamos como en 15 minutos. 15 minutos. Para hacer la historia larga corta, cuando el pueblo regresa a su tierra, ellos comienzan a edificar. Pero lo menos que edificaron fue casa a Jehová en agradecimiento. Cada cual se fue por su lugar a edificar su propia casa. Y tan prontamente, a pesar de que habían estado cautivos por 70 años, tan prontamente se les olvidó quién había permitido que fueran libres otra vez. Y fueron cada cual y edificó su casa. Y cada cual se ocupó de lo suyo. Y se ocupó de su siembra. Y se preocupó de reedificar la ciudad. Pero en toda esa ciudad no se había edificado casa a Jehová. Tal vez yo sé que aquella generación tal vez nunca había tenido el encuentro, tal vez con el Dios que tenía, tal vez Daniel, no habían conocido a Dios de esa manera, tan cerca, pero ellos sabían que Jehová, el Dios de Israel, siempre les había guardado y era el que le estaba permitiendo regresar otra vez. Y entonces levanta Jehová un profeta, porque nada sucede sin que Jehová se lo revele a sus siervos los profetas. ¿Y qué comenzó a pasar? Todo el mundo comenzó a tener casas, Israel se comenzó a poblar, todo el mundo comenzó a sembrar, todo el mundo comenzó a prosperar, todo el mundo estaba bien, pero pasó algo. Y yo me imagino que Jehová Dios los miró del cielo. Ok, let me see what you're gonna do. What you gonna do con la libertad que yo te voy a dar, con la libertad que te estoy dando. Tienes tierra, tienes casa, tienes sitio. ¿Qué tú vas a hacer con eso? ¿Dónde está la adoración y la alabanza? ¿Por qué no me has edificado casa? ¿No lo pudiste proyectar? No has podido edificar casa, porque cada cual estaba muy ocupado en su propia situación. Julie, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tú sabes lo que tiene que ver, que Cristo viene pronto y hay un trabajo que hacer. Y nosotros estamos tan envueltos en nuestras propias situaciones. Nosotros estamos envueltos tanto con nuestros hijos. Nosotros estamos envueltos tantos con nuestras familias. Nosotros estamos envueltos entre tantas cosas que lo único que tenemos para Dios son tal vez 2 horas y corriendo. A nadie le importa crear ese compromiso con Dios. Y déjame corregirme, no a nadie. Hay todavía un remanente, siempre hay un remanente que Dios ha mantenido firme. Pero tú sabes que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque después de 70 años, y créeme, los israelitas volvieron a ser unos pecadores, pero de lo único que no pecaron fue de idolatría. Estuvieron 70 años en la tierra más idólatra del mundo, y ellos entendieron que eso los había llevado a la idolatría. Pero entonces entraron en otros pecados, entraron en el pecado del conformismo, entraron solamente en el conformismo y del egoísmo, y se olvidaron de Jehová Dios. Acuérdate de tu Creador. ¿Tú sabes por qué tú respiras hoy? ¿Por qué tú estás respirando? Porque no se le olvidó levantarte esta mañana.
¿Tú sabes por qué tú estás vivo y por qué tú estás logrando tantas cosas? Tienes éxito en la escuela, tienes éxito en el trabajo. Dios te ha promovido, porque Dios es bueno, Dios es bueno. Dios te ha promovido, te ha dado un hogar, te ha dado familia, te ha dado tantas cosas. Pero ¿dónde está tu agradecimiento a Dios? ¿Dónde está? No, Juliet, uno no puede ser muy fanático. Eso no se llama fanatismo. Eso se llama ser agradecido. Cuando tú no le das la gloria a Dios primero, comienzan a pasar cosas. ¿Y qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel empezó a notar que las cosas se empezaron a estancar. Las cosas se comenzaron a estancar. ¿Y qué fue lo que Dios le trajo a memoria? Porque créeme, cuando tú le quitas el lugar a Dios, te comienzan a pasar cosas. No porque Dios es malo, sino porque Dios quiere llamar tu atención. ¿Qué empezó a pasar? Ellos empezaron a notar que sembraban mucho y cosechaban poco. Ellos comenzaron a notar que por más que todo aparentemente debería ir bien, porque había trabajo, había prosperidad, el dinero entraba por un lado y se iba por el otro. Y Dios empezó a detener cosas, porque cuando tú le quitas el primado a Dios, las cosas se empiezan a detener. Porque cuando Dios es tu confianza, cuando Dios es tu objeto de adoración, cuando Dios es lo primero en tu vida, entonces la bendición comienza a fluir. Pero en el pueblo de Israel se estaba empezando a detener la bendición otra vez. La siembra no era suficiente. La cosecha no daba. El trabajo era en vano. Y era una sola razón. Le habían quitado el primado a Dios. Se lo habían quitado y no le habían levantado una casa de adoración. Estaban de vuelta. A veces, mire, nos pasa eso. A veces cuando estamos en la prueba, cuando la cosa está difícil, ¿cómo lloramos delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto cuando se nos aprietan las cosas? ¿Cuánto venimos delante de la presencia de Dios y lloramos? Y lloramos, y prometemos, y pactamos con Dios. Señor, yo no voy a hacer esto. Señor, yo voy a dedicar toda mi vida a ti. ¿Cuántos han dicho esas palabras alguna vez? Señor, mira si tú me sacas de esta. Y después cuando Dios te saca de esa, ¿qué pasa? Nos olvidamos. Nos enfocamos en nuestro propio mundo. Señor, te pido un compañero. Estoy cansada de estar sola. Estoy cansada de estar solo. Dios te da la esposa y entonces te apartas del Señor. Entonces no le puedes servir a Dios porque tienes que atender a tu marido. Entonces cuando esas cosas comienzan a tomar prioridad, entonces la siembra se empieza a estancar. Señor, mira que necesito un trabajo. O sea, a la que llega el trabajo, no te puedes quedar en la casa de Dios porque tienes que ir a pagar aquello, tienes que ir a pagar lo otro, tienes que ir de shopping, te tienes que ir de vacaciones porque estás trabajando mucho. Iglesia de Jesucristo, Dios es un Dios muy serio y a veces lo tomamos como, es que Dios entiende. Mira, Dios no entiende. Iglesia, Dios no entiende. Dios no entiende. Dios lo único que entiende es lo que dice su palabra. Y su palabra dice que cuando tú comienzas a quitarle su gloria, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Él no la comparte con tu marido, Él no la comparte con tu esposa, Él no la comparte con tus hijos, Él no la comparte con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando tú comienzas a quitarle a Dios su lugar, te empiezas a estancar, dejas de crecer. Cuando tú te conformas con simplemente venir a la iglesia y no tienes el cuidado de la casa de Dios que deberías de tener, las cosas se comienzan a estancar. Tú tienes una responsabilidad con Dios. Dios, tú no tienes que recordarle sus responsabilidades contigo como padre. Toda la mañana el sol se levanta. Todas las mañanas te despiertas tú. A ti te hace falta algo, tú se lo pides, te da la provisión. Y entonces, ¿por qué tú te olvidas de Dios? ¿Por qué tú te olvidas de Dios?
Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel otra vez empezó bien y terminó mal. ¿Y tú sabes qué? Yo le he puesto este corto pensamiento que vamos a terminar como en 10 minutos. Es tiempo de edificar. Es tiempo de darle a Dios el lugar que le corresponde. ¿Por qué? Porque cuando caemos en ese punto de quitarle a Dios, tú buscas y no encuentras. Cuando tú le dices a Dios que tú quieres hacer las cosas a tu manera, Él te va a dejar hacerla a tu manera. Cuando a ti se te olvida que si tú le das la gloria a Él, todas tus necesidades van a estar cubiertas. Cuando tú te olvidas que Él es el primero en tu vida, entonces Dios te deja a ti hacer. Pero cuando tú entregas tu alma, tu corazón, y tú te entregas a ser uno con Dios, créeme, dice la palabra del Señor en Ageos, ahí mismo, en el capítulo 2, que lo leímos en el devocional, que tu gloria viene a ser mayor que la primera. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos, Dios los bendice, Dios quiere que ustedes sean prósperos. Pero tenemos que educarnos y aprender a darle el lugar a Dios. ¿Tú quieres ser próspero? ¿Tú sabes qué? Yo no tengo nada en contra de los cristianos ricos. Siempre y cuando sean ricos espiritualmente primero. Porque dice la palabra del Señor que tú busques su reino y su justicia, y que todas las cosas demás van a venir por añadidura. Eso quiere decir que puede venir por añadidura un buen carro si no te va a hacer daño. Puede venir por añadidura una buena casa si no te va a hacer daño. Puede venir por añadidura el dinero si no te hace daño. Pero cuando a ti el manejar finanzas te hace daño, Dios no te va a dar ninguna. Porque Él prefiere que tú te salves a que seas rico. Dios prefiere que tú andes en una carcacha a que un carro nuevo te haga daño. A veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Mira, a veces es necesario que te quedes soltero, porque si te casas te vas al infierno. Porque a Dios le interesa más la salvación de tu alma. Cuando tú te adueñas del tiempo que le pertenece a Dios, tú estás en pecado. Cuando tú le quitas el tiempo a Dios, tú estás en pecado. Dice allá, Yuli sacó la pentecostal a pasear. Solo dice ahí, solo dice la palabra. La palabra dice que cuando tú no le das el lugar a Dios, las cosas se detienen. Cuando tú no le entregas a Dios lo que le tienes que entregar, o le entregas a conveniencia, las cosas se detienen. Iglesia, ¿tú sabes por qué no eres más próspero en tu vida personal? Porque le estás robando a Dios. Cuando tú no le puedes dar la importancia a la casa de Dios. Y nosotros hemos elegido que este lugar es casa de Dios, ¿verdad que sí? Cuando tú no le das a la casa de Dios, cuando tú no le das a Dios lo que le corresponde a Dios, tú le estás robando a Dios. Y por lo tanto dice la palabra del Señor, en Éxodo 20 lo dice, que no robarás. Entonces, ¿por qué no estás prosperando? ¿Le estás robando a Dios? Los ladrones no entran al reino de los cielos. Todas las finanzas que tú tienes te las dio Dios para que vivas bien. Te permitió la siembra, te permitió una buena cosecha. ¿Y por qué es tan difícil darle a Dios? Tú no le das a Dios, tú no vas a prosperar. Ay, ahora se metió a predicadora de la prosperidad. Para nada. Para nada. Yo creo en gente próspera en el espíritu. Yo creo en gente que busca la presencia de Dios y se somete a Dios, y las puertas de los cielos se abren para los hijos de Dios. Y tú sabes qué otra cosa hace que se detenga tu bendición. Hace que se detenga tu bendición cuando a ti se te olvida de dónde Dios te sacó. Y comienzas a hacer tu propio trueno. Eso le estaba pasando a Israel otra vez. No había aprendido nada en 70 años. Iglesia, a veces no hemos aprendido. Nos pasan las experiencias y no hemos aprendido. Volvemos y repetimos la misma equivocación, los mismos errores. Iglesia, no hay tiempo para equivocarse. No, yo estoy oyendo desde que yo era pequeño que Cristo viene. ¿Tú sabes qué? Pues eso quiere decir que queda menos tiempo todavía. Queda menos tiempo todavía.
No, dicen por ahí que Cristo no va a venir. Mira, a mí no me importa lo que diga el mundo entero. A mí me importa lo que dice la palabra. Y dice la palabra que de la misma manera en que yo lo vi irse, de que los discípulos, yo no estaba allí, eso me ha dado 1000 años atrás, de la misma manera que los discípulos lo vieron irse en aquella nube, Él iba a venir a arrebatar a su pueblo. Dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:17 y en 1 de Corintios 15. Dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hemos quedado, vamos a ser ¿qué? Transformados, arrebatados. Vamos a reunirnos con Cristo. Iglesia, pero para el cielo no va cualquier gente. Aquí se va a quedar cualquier gente. Y mira si el amor y la misericordia de Dios es tan grande por su creación, que si te quedas y no te sellas, tienes oportunidad de vida aquí en la tierra. Pero vas a tener que coger por 7 años y esconderte, ¿sabes? Así que ¿cómo vamos a desaprovechar una oportunidad tan grande? Todas las profecías están cumplidas, iglesia, pero para el cielo va una iglesia santa, para el cielo va una iglesia que no escatima en entregarse a Dios, para el cielo va una iglesia, para el cielo va la gente que dice, Señor, tú vas primero, Señor, tú vas primero, no importa lo que yo tenga que dejar, lo que yo tenga que soltar, si tú me dices que lo suelte, yo lo suelto. Esa es la gente que se va con Cristo. Y tú sabes qué, siempre el Señor tiene una solución a nuestros problemas. El pueblo de Israel, cuando vino la palabra de Jehová a Ageo y le dijo a Zorobabel y a Josué, que era el sumo sacerdote, le dijo por qué razón se estaba estancando la siembra, por qué razón ellos no se saciaban, por qué razón el dinero no daba, por qué razón, que era porque no habían levantado casa a Jehová. Y Zorobabel y Josué estaban muy preocupados y entendieron que la palabra venía de arriba. Entonces le preguntaron al profeta y le dice, ¿y entonces qué podemos hacer? Y entonces el profeta le dice, ¿tú sabes qué es lo que hay que hacer? Hay que subir al monte. Hay que subir al monte. Subir al monte cuesta esfuerzo, ¿verdad que sí? ¿Por qué había que subir al monte? Porque en el monte había la madera que había que cortar para edificarle casa a Jehová. Porque lo que tú le vas a dar a Dios a veces te va a costar esfuerzo. Porque lo que tú le vas a dar a Dios a veces te va a costar el salirte de tu área cómoda. A veces te va a costar sudar. Y eso le dice el profeta al sumo sacerdote y al líder político de aquel tiempo, que era Zorobabel, el gobernador que Dios había levantado en la casa para ministrarla. Y el sumo sacerdote, el líder espiritual que Dios había levantado, mueve a este pueblo a que suba al monte a buscar madera. Así que cuando tú quieres que la siembra no se estanque, cuando tú quieres que las cosas vayan bien, sube al monte a buscar madera, porque posiblemente lo que te está pasando es que no le has edificado casa a Jehová. Posiblemente lo que te está pasando es que en tu corazón no hay un lugar, no hay una casa. Tú eres iglesia, no es este building, tú eres iglesia. Este es el building donde tú y yo, todos aquí pensamos lo mismo. Amamos a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón y estamos aquí para adorarle y esperando que Él venga. Por lo tanto, nos reunimos en esta casa que hemos elegido como lugar de adoración, adorarlo. Y hemos elegido este lugar como el lugar físico que vamos a cuidar, que vamos a santificar, que hemos decidido que aquí cada persona que entre no debe de salir igual. Pero cuando tú y yo no tenemos en nuestro corazón el deseo de levantarle casa a Dios, ni física, ni en nuestros corazones, entonces no te quejes cuando las cosas se estanquen. Estás enfermo y seguirás enfermo. Estás pelado y vas a seguir pelado. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a que dejemos el estancamiento espiritual que tenemos y que subamos al monte. Vamos al monte a buscar madera. Hay que subir al monte a buscar madera. Amén. Hay que buscar, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, versículo 9, que tú pides y Él te da, que tú buscas y tú hallas, y que tú llamas y Él te abre. Pero tienes que hacer el esfuerzo, te tienes que salir de tu área de confort e ir a levantarle casa a Jehová. Yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Crees tú que ha llegado el tiempo de edificarle casa a Jehová? ¿O tú vas a seguirte congregando
en esta casa en el mismo conformismo. Te vas a quedar en el mismo nivel espiritual. Vas a dejar que la falta de compromiso. Yo estoy muy contenta con esta casa porque ayer, entre los niños y la gente que estaban trabajando afuera, los muchachos que estaban trabajando afuera, habían 27 personas en esta casa ayer en oración, educándose. Porque cuando tú sabes lo que tú haces para el Señor, tú sabes por dónde tienes que caminar. Yo creo en una iglesia que se educa. Mi meta es que de aquí a 3 años más, esta iglesia completa, todos hayan ido al instituto o tengan algún tipo de discipulado, porque una iglesia educada es una iglesia en victoria. Una iglesia que sabe la palabra es una iglesia en victoria. Una iglesia que sabe la palabra no le roba a Dios. Una iglesia que sabe la palabra es una iglesia espiritual. Una iglesia que sabe la palabra es una iglesia con compromiso. Y esa es mi meta, que en los próximos 3 años, aquí tú, mire, no digo ya mismo, yo creo que ya el año que viene nosotros nos vamos de aquí. Lo que pasa es que ustedes ven esa silla vacía, pues porque la gente anda school shopping, quiero pensar. Pero, cuando el compromiso a Dios se restablezca en esta casa, tú y yo vamos a ver la gloria de Dios. Y eso es lo que esperamos que el Señor te dé un despertar, Cristo viene. Hay que dejar las excusas. Este demonio de miseria que a veces nos acompaña, tenemos que deshacernos de eso. El pueblo de Dios no progresaba porque no fue al monte a buscar leña, a buscar palos para edificarle la casa a Jehová. Se te olvida que tu Dios es el dueño del oro y de la plata, pero ese oro y esa plata es para ti, es para mí. Pero cuando tú y yo tenemos compromiso, cuando el oro y la plata no es importante para ti y tú le dedicas el tiempo a Dios, entonces mira, Dios abre la puerta del cielo hasta que sobreabunde. Mira, el trabajo te va a sobrar. Dios te va a dar favor, te van a promover, pero tú tienes que darle el lugar a Dios. Tú quieres vivir una vida diferente, tú quieres que tu gloria sea mayor. Dale el tiempo a Dios. Edifícale casa a Jehová. Edifícale casa a Jehová. Toma este lugar en serio. Dile, Señor, este es el lugar físico que tú nos has dado. Nosotros necesitamos arrancar las estacas que tenemos aquí y esparcirlas. Hay almas que salvar y aquí no caben. Pero tú sabes qué, si tú no tienes compromiso con Dios, no vamos para ningún sitio. Si la iglesia del Señor se une en el compromiso con Dios, vamos a llegar muy lejos. Si en tu mente tú tienes visión de Dios, nosotros no nos quedamos aquí. Si tú te ves no donde estás ahora en tu situación actual, si en el nombre de Jesús tú te proyectas a donde tú sabes que Dios te quiere tener, se acabó la miseria. Pero hay que sacar el tiempo para edificarle casa a Jehová. Este es el tiempo de edificarle casa a Jehová, porque tú sabes que ready or not, Cristo viene. It's your decision. O te quedas estancado, te quedas un enano espiritual. No esperes que siendo un enano espiritual vas a tener la misma recompensa que va a tener el apóstol Pablo, o tu hermanito que se somete en oración, o tu hermanito que busca guianza del Espíritu. Ay, Señor, yo no sé por qué, mira, yo llevo ya como 3-5 años en el Evangelio. Y yo de verdad que eso de que si sentir tu presencia, yo no sé qué es eso. ¿Tú sabes por qué? Porque no buscas la presencia de Dios. Por eso no sientes la presencia de Dios. Porque es algo más que sentarte aquí en una silla. Es comprometerte. Es decirle, Señor, yo quiero. Señor, yo quiero. Yo no quiero ser alguien más. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar en tu presencia. Santo es el Señor.
Le dije que ya iba a terminar y ya terminé. Dios le bendiga.